programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. La primera enmienda constitucional impulsada por ADN abre un debate profundo sobre hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad. Sacar a las personas privadas de libertad del listado de grupos de atención prioritaria no es un simple ajuste técnico, es un cambio que redefine la jerarquía de derechos en un país con cárceles colapsadas, violencia estructural y un sistema judicial frágil. Mientras el gobierno lo presenta como un paso necesario para frenar abusos y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, expertos y organizaciones advierten que podría significar una regresión histórica en garantías básicas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Esteban Torres, asambleísta de ADN. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, qué gusto estar acá. Asambleísta, ustedes sostienen que considerar que las personas privadas de libertad deben salir de este grupo de atención prioritaria porque distorsiona la justicia, pero escuchamos a algunos expertos que señalan que el verdadero problema está en la ausencia de políticas penitenciarias serias. ¿En qué ayudarías a nosotros en esa lucha que hemos emprendido contra las bandas organizadas el sacarlos de esta lista? Hemos propuesto desde la Asamblea Nacional una enmienda constitucional, yo le diría bastante compleja en lo técnico, pero fundamental en lo jurídico. ¿Y por qué? Porque al establecer y ponerles al mismo nivel, en un mismo artículo en la Constitución, a las madres embarazadas, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, como dije, con las personas privadas de la libertad, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Y aquí estamos hablando de la expectativa que quizás tuvo el constituyente de Montecristi versus la práctica, la praxis durante todos estos años, es que se ha mandado un mensaje equivocado, sobre todo a los que aplican justicia, a los jueces específicamente, y eso ha derivado, lamentablemente, en un problema estructural que es un mal uso de ciertas herramientas constitucionales de personas que han sido privadas de la libertad, con una realidad muy distinta quizás a la que se tuvo en el momento de la Constitución y con la que se tiene ahora. Me refiero específicamente al avance y a la penetración de estos grupos armados, verdaderos grupos delincuenciales, versus lo que en su momento se pensó quizás en un problema carcelario derivado de personas que eran mulas, es decir, se dedicaban únicamente a un tráfico y que en ese momento ya abarrotaban las cárceles del Ecuador, pero que hoy se ven en la práctica este mensaje que mandó la Constitución de Montecristi no con los resultados que se esperaban. Entonces, eso es lo que hemos propuesto. No hay un menoscabo de derechos constitucionales, no es que ningún tratado internacional deja de existir, únicamente se ubica a este grupo dentro del articulado de personas privadas de la libertad en la Constitución, como debió haber sido. Ahora, la Corte Constitucional ya había observado un intento similar del presidente Noboa en el 2024, el año pasado. ¿Están tratando de pasarlo vía enmienda lo que la Corte ya cuestionó por otras vías? Esa es quizás la parte más complicada de esta enmienda, que es bastante extensa, muy técnica para quienes tengan la oportunidad de leerlo, especialmente los abogados que están atentos a estas cosas. Se está solicitando, o parte de la argumentación es justamente revertir un precedente constitucional, porque sí es cierto, ya la Corte se ha pronunciado sobre estos temas, pero nos dice la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que incluso los precedentes con la debida justificación pueden ser revertidos. Nada es inmutable, es decir, sí podemos hacer estos cambios y por eso hemos incorporado esa argumentación para que la Corte entienda por qué se está buscando esto y pueda tomar una decisión distinta a la que ya tuvo, especialmente, y le doy el número exacto, en el dictamen 824 RC de 24, es decir, para que se entienda la necesidad y se pueda
ir más allá. Es decir, ¿la han revisado técnicamente a este cambio que quieren hacer para evitar forzar los límites del control constitucional? Sí, y nos hemos tomado el tiempo y le hemos dado la profundidad técnica para que se entienda, porque no se olvide que este momento va a la Corte, una vez que pase el filtro del CAL, irá a la Corte y la Corte tiene que emitir un dictamen de vía en un primer momento, y por eso hemos estructurado esta propuesta con la debida justificación fáctica, técnica, jurídica sobre todo y constitucional, para que se entienda la necesidad de hacer este cambio, ¿no? Que como le digo, no desaparece derechos, no se cuestiona absolutamente nada, simplemente se mueve del artículo 35 a otra parte de la Constitución para que el juez, en parte de las argumentaciones que ha dado, deje de darle más derechos, que esa es la queja de la gente. Dice, oye, ¿por qué el delincuente tiene más derechos que la gente? Y sí tiene razón la gente, porque con este artículo le están poniendo al mismo nivel de una mujer embarazada, de una persona con discapacidad. Pero a ver, usted decía, simplemente no es que vamos a retroceder en derechos, porque la propuesta, según entiendo, dice que incorpora un numeral sobre dignidad humana para los privados de libertad y se lo saca de esta lista, ¿no es cierto? Así es. Pero o sea, lo que hace es quitarle de la jerarquía de protección constitucional o bajarle la jerarquía. A esa caracterización de que una persona privada de libertad tiene este tipo de protección, porque además, Pero no es contradictorio. O sea, no es contradictorio. por un lado le hablan de dignidad humana y por el otro le retiran de esta protección constitucional. ¿Y por qué digo que es hablar de dignidad mientras por otro lado le quitan derechos? No es contradictorio porque incluso revisamos las actas del legislador constituyente de Montecristi para entender por qué se estableció este artículo. Y lo curioso, la conclusión a la que llegamos, es que el propio legislador de Montecristi, cuando habla de las personas que tienen un tipo de prioridad, lo hace por su calidad inherente, es decir, una mujer embarazada evidentemente tiene una situación de vulnerabilidad distinto a una mujer o un hombre que no tiene un embarazo, lo mismo una persona con discapacidad, lo mismo un niño o un adolescente. Y justamente es el legislador de Montecristi el que dice, incorporemos acá, no porque un preso tenga menos capacidades que otro tipo de persona por alguna situación particular, sino porque queremos darle algún tipo de protección porque puede estar en algún evento vulnerable. Por eso estamos recategorizando esto en el capítulo que habla de las personas privadas de la libertad, pero como digo, no se está suprimiendo ni un derecho internacional al respecto. El Ecuador es signatario de más de 35 instrumentos internacionales a este tema. Simplemente se está evitando que haya un mal mensaje para que los jueces dejen de aplicar puertas giratorias a delincuentes que entran y salen cada vez con mayor poder económico. Pero entiendo que el proyecto también limita las visitas a las personas privadas de libertad únicamente a abogados que ejerzan la defensa técnica, ¿no? Hay una parte también... ¿No se abre ahí la puerta justamente a un filtro político que afecta el derecho a la defensa de los privados de libertad? En absoluto. Porque recordemos que privados de libertad no necesariamente es culpable, ¿no? Tenemos un montón de gente sin sentencia ejecutoriada. Exacto, y esa es parte de lo que hemos puesto en la enmienda, porque creemos que la caracterización, o eso lo dicen al menos las actas de Montecristi, se dio justamente pensando en aquellos que no tenían sentencia ejecutoriada condenatoria. Y usted tiene en el sistema penitenciario los dos. Tiene desde el infractor de tránsito, que está lamentablemente por hacinamiento compartiendo muchas veces celda con un violador de niños, ¿no es cierto? Y tiene personas con sentencia ejecutoriada condenatoria. Entonces, el trato sí tiene que ser diferenciado, pero en ningún caso se puede subsumir a que todos son un grupo prioritario que puede tener incluso más derechos, porque ¿cuál es el problema? Muchos jueces que dicen, hay buenos y malos jueces. Hay el juez malo que busca un resquicio en la ley para hacer de las suyas y cobrar de las suyas. Y hay un juez positivo que dice, señores, pero si esto tengo en la Constitución, ¿cómo me piden que no permita algunas facultades para ciertas personas privadas de la libertad que están en la propia Constitución? Es lo que queremos cambiar, pero en absoluto está desapareciendo. ¿Pero la limitación de estas visitas solo al abogado técnico de la causa? Bueno, en muchos casos, no está limitado como tal hay las visitas establecidas por la ley, pero, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Que hay un abuso de este tipo de medidas sin los debidos controles que se han prestado en muchos casos para que estas personas aprovechen y se salgan de la cárcel. Eso también ha pasado, ¿no? Así que, como le digo, no hay una afectación, el texto es bastante claro. Esperamos que la Corte le dé una lectura profunda y que en el caso de que el dictamen de vía sea positivo, se continúe con lo que hemos propuesto, que es una enmienda que tiene la particularidad de que nació de la Asamblea, va a la Asamblea y que si se aprueba
dentro de un año, entre debate y debate, entra directamente a regir sin pasar por el referéndum, que es lo que sí pasa con las reformas constitucionales. Usted ha repetido varias veces que el estatus de grupo prioritario se ha usado para obtener beneficios injustificados para delincuentes peligrosos. ¿Cuáles son los datos que respalden esta afirmación? ¿Tenemos casos? ¿Cuántos? Sin duda. ¿Sentencias? Sin duda. En el propio documento, porque hemos presentado evidencia empírica, se establece, por ejemplo, el mal uso de ciertas medidas cautelares y recursos relacionados con PPLs. Y vemos una subida de esto, del número de los recursos, en números que, por ejemplo, van de 2, 7, 13, 67 en un año y sucesivamente van subiendo. Es decir, ¿qué es lo que asumimos que está pasando? Y eso es lo que nos muestra la evidencia, de que el mal uso de estas medidas, mal entendiendo a una persona privada de libertad como alguien al mismo nivel de una mujer embarazada, de un niño, un adolescente o de una persona de la tercera edad, ha permitido que malos jueces, utilizando el artículo 35, den a mansalva una serie de acciones y por eso la gente se queja. Dice, ¿por qué alguien que ya tiene 10 detenciones sigue libre? Hace de las suyas la vez 11, es detenido y vuelve a salir. Cuando eso no tiene realmente ni siquiera una persona no vinculada a grupos delincuenciales ese tipo de facultades, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos cambiar con este proyecto de enmienda constitucional. Ahora, organismos de derechos humanos han advertido que en un sistema carcelario tan deteriorado como el nuestro, en donde hay hacinamiento, hay masacres, hay tortura, sacar a presos del grupo prioritario puede profundizar esta crisis humanitaria que hoy vivimos en las cárceles. ¿Se está jugando acaso con fuego, como dicen algunos entendidos, al recortar la protección constitucional en uno de los contextos más violentos? No influye en absoluto, porque no es que por esta reforma, si llegara a aprobarse, se queda sin comida, un preso se queda sin la protección de vida que tiene que dar el Estado, a pesar de que la situación es complicada, porque si usted ve, no hay centros penitenciarios especializados. El gobierno acaba de hacer uno, pero no es suficiente, porque usted tiene, por ejemplo, cárceles que fueron adaptadas, la propia cárcel 4, aquí en Quito, una cárcel que tuvo una iniciativa municipal como la de La Roca, que también ya no cumple con lo que se tiene que hacer, pero también hay una teoría, ¿no? Hay a quienes creen que no tienen que las personas ser encarceladas. Yo a eso me opongo. Yo creo que aquel que comete el delito tiene que estar encarcelado, pero no por eso va a perder, como le digo, el cuidado que tiene que tener a nivel alimenticio, a nivel lo que se espera, ¿no? Entonces, no hay una afectación constitucional, no hay una regresión de derechos, no hay un cambio en la estructura del Estado, y por eso también argumentamos que este cambio tiene que ser por vía de enmienda vía asamblea. Ahora, no temen que se dé un nuevo choque frontal con la Corte Constitucional, porque la Corte ha planteado claro que es una regresión en derechos. Ustedes dicen que no, y que técnicamente van a plantear las cosas de manera... ¿Ese asesoramiento técnico lo han pasado por analistas constitucionales? Bueno, sí. No solo tiene esto una vertiente de la Asamblea, lo hemos consultado con varios expertos y por eso, más que un choque, yo creo que es normal que haya una contraposición en un tema tan sensible como este, y no solo con la Corte. Puede ser que algún abogado no esté de acuerdo. Lo que nosotros esperamos es que, si pasa el filtro de vía, tenga esta discusión política en la Asamblea, en donde además estamos haciendo un gran esfuerzo político, porque una enmienda se aprueba con 2/3 partes, no solo con una mayoría de 77, como pasa, por ejemplo, con una reforma que la aprobamos en la Asamblea, por ejemplo, el tema de partidos, el tema de financiamiento de partidos y el tema también de las bases militares. Esta sí requiere 2/3 partes, y la discusión tiene que ser, creo yo, de altura de miras, muy poco partidista o nada partidista, porque incluso en eso quiero mencionar al jefe de la bancada de la ARC, ha mostrado cierta apertura a analizar el tema. Pero han dicho que no van a apoyar ninguna enmienda. Bueno, yo le escuché ayer, dijo que van a revisar el tema. Quizás no se oponen de primera. O sea, siempre dicen que van a analizar, pero siempre ya tienen una posición antes de analizar. Depende mucho del debate. Si el debate se convierte en algo feo, en un choque permanente, evidentemente habrá una respuesta política. Pero si lo manejamos de forma técnica, como podría ser en este caso, porque yo creo que se entienden varios problemas. Bueno, no se pudo cambiar la Constitución, ok, pero ¿significa eso que no vamos a hacer un solo cambio a nivel constitucional? Yo creo que la respuesta es: hay que hacer los cambios que creemos algunos que se tienen que hacer, y si hay un respaldo político, enhorabuena. ¿Qué le dice usted a los analistas constitucionales que dicen que ese discurso político del gobierno que insiste en que los delincuentes tienen más derechos que la gente honesta simplemente está buscando que responder a
no responder a un discurso también del gobierno que dice mano dura contra la delincuencia, pero aprovechándose de una demanda emocional del electorado que realmente que no va a hacer ningún cambio en esa lucha. Es que más que del electorado, si no existieran problemas en donde una persona que ha sido 10 veces detenida, vinculada a algún grupo organizado fuerte, con poder económico, sale por 11ª vez, sale por 12ª vez, y la gente no se indigna por eso, porque pero esa persona es la que comparte... Pero eso no cambia el sistema judicial. No, es que esta tampoco es la panacea del problema que se está viviendo a nivel judicial y a nivel carcelario, pero es un esfuerzo que lo tiene que hacer la Asamblea, porque lo peor sería me cruzo de brazos y no propongo absolutamente nada, todo está bien, o por último, encárguese usted, SNAI y compañía, de solucionar los problemas. No es así, yo creo que tenemos que ir avanzando paso a paso. Este es un mensaje importante para tener justicia sin desviaciones, como hemos vivido lamentablemente en muchos temas penitenciarios con jueces, sobre todo constitucionales, y este es un esfuerzo que hace la Asamblea para promover no solo el debate, sino ojalá buscar un cambio. Lo propio tendrá que hacer la Administración de Justicia, lo propio tendrá que hacer el Estado con la gestión de las cárceles. Esto no está creando una nueva cárcel, si hace falta una nueva, eso es algo muy distinto, pero al menos desde la Asamblea tenemos que cumplir ese rol de poner este tipo de cosas. Pero si esta no es solo la primera, o sea, es la primera de varias enmiendas que va a impulsar ADN en materia de seguridad y también en justicia, ¿cuál es esa línea roja que tienen ustedes? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para endurecer este trabajo contra el crimen organizado sin que esto termine en atentar contra derechos básicos? Mire, hay que proteger los derechos de los ciudadanos, de los ecuatorianos. El límite son justamente los ecuatorianos, nada que les afecte a ellos, todo aquello que les pueda beneficiar. No creo que esta sea la última enmienda o reforma constitucional. De hecho, yo hace algunos días dije en un medio de comunicación que la propia Comisión de Reformas Constitucionales estamos trabajando en un boceto de algunas reformas que creemos que son importantes, no solo en temas de seguridad, sino sobre todo económicas, para que sean procesadas por el gobierno, porque al final y al fin y al cabo la bancada y el gobierno somos un equipo, y en ese sentido se vayan también procesando, ya sea la mejor vía desde vertiente legislativa o desde propia iniciativa presidencial, pero yo creo que es una de varias cosas que tenemos que intentar cambiando, luego de entender que los ecuatorianos decidieron no cambiar como tal la Constitución. Hay que respetar ese pedido, pero sí podemos hacer reformas puntuales para mejorar cosas. Con eso me quedo, le agradezco muchísimo. Gracias también a usted, saludos. Estuvo con nosotros Esteban Torres, asambleísta por ADN. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.